Es una especie de chiste en mi oficina que siempre recibo las llamadas más extrañas. Y es cierto, una de las más interesantes que recibí fue de un tipo borracho que quería llamar a la policía y estaba tratando de presentar una queja por ruido sobre su propia fiesta. Aunque algunas de mis llamadas pueden ser bastante extrañas, por lo general son bastante tranquilas. He tenido bastante suerte porque no he tenido demasiadas historias perturbadoras o tristes que contar durante mis años trabajando como operadora del 911. Si buscas algo así, puedo señalarte a varios de mis colegas, porque desafortunadamente no escasean en esta industria. La llamada que particularmente se queda en mi mente es una que tuve hace aproximadamente un año o dos. Honestamente puedo decir que fue una de las experiencias más aterradoras de toda mi vida, y creo que se quedará conmigo para siempre. Ese día había sido una tarde bastante tranquila. Sé que suena un poco insensible, pero si no estás recibiendo una llamada, este trabajo puede volverse bastante aburrido. Me tocó cubrir el turno de tarde de una amiga, y no esperaba que las cosas se pusieran más interesantes. Estaba contando los minutos hasta que terminara mi turno cuando una llamada entró en mi línea. Me puse los auriculares y seguí el guión habitual. 911, ¿cuál es su emergencia?, pregunté. Creo que hay alguien en mi casa. La voz sonaba como si perteneciera a una niña pequeña. Mi corazón se hundió. Las llamadas de niños siempre eran las peores. Tratamos de obtener tanta información como sea posible de cada persona que llama, lo que facilita comprender mejor la situación y también averiguar qué servicios de emergencia necesitamos enviar. ¿Cuál es tu nombre, cariño? Mantuve mi voz calmada y alegre. No había necesidad de asustarla más de lo que sin duda ya estaba. Elizabeth, dijo suavemente. Creo que podría haber estado llorando. Es un nombre hermoso. El mío es Amelia. Aunque no lo mostraba, empezaba a ponerme nerviosa. Esto es muy importante. ¿Puedes decirme qué está pasando ahora mismo? La línea quedó en silencio por un momento, pero luego Elizabeth comenzó a hablar. Creo que alguien está en mi casa. ¿Dónde están tus padres?, pregunté. No están en casa. No estoy segura de dónde están. Me enfadé bastante al escuchar esto. ¿Qué tipo de padres dejan a una niña pequeña sola en casa tan tarde en la noche? ¿Hay alguien más allí contigo? Sí, creo que me están buscando, comenzó Elizabeth, pero su voz se detuvo abruptamente al final de su frase. De no ser por sus respiraciones silenciosas y asustadas, habría pensado que ella o quienquiera que estuviera allí había colgado. Dijeron mi nombre. Ahora estaba definitivamente llorando. ¿Dónde estás?, pregunté. Escuché una puerta cerrarse. En el armario de mis padres. Habló un poco más alto ahora, probablemente pensando que el intruso no podría escucharla desde allí. Esperaba que tuviera razón. Me alegraba de que supiera esconderse. Muchos niños se paralizan en situaciones peligrosas como esta, especialmente si sus padres o un hermano mayor no están allí. Le pedí su dirección, la cual me dio. La casa de Elizabeth estaba en un vecindario bastante agradable en mi área y no estaba lejos de la estación de policía, lo cual era muy útil. Elizabeth, solo concéntrate en mi voz. Necesito que intentes relajarte. Estoy enviando a la policía a tu casa ahora mismo y deberían llegar en unos 5 minutos. ¿Puedes aguantar hasta entonces? Aunque generalmente trato de obtener un poco más de información sobre el intruso, tiendo a pecar de precavida cuando los niños llaman al 911. Prefiero enviar a alguien y que sea una falsa alarma a arriesgar su seguridad. Elizabeth no respondió a mi pregunta y tardó más de lo que me sentía cómoda en responder. Cuando lo hizo, fue solo una palabra. Escucha. Escuché el crujido del teléfono cuando lo apartó de su oreja y lo sostuvo frente a ella. Al principio no escuché nada, pero al concentrarme en el ruido de fondo, noté mucho susurro. No podía entender lo que estaban diciendo, pero definitivamente sonaba como si viniera de más de una persona. Esperaba que la policía llegara a tiempo. Aunque ayudo a la gente con mi trabajo y he salvado muchas vidas, siempre es tan frustrante no poder hacer nada yo misma, excepto esperar y hablar. La voz de Elizabeth salió en sollozos ahogados. Él está subiendo, por favor, ayúdame. La policía está casi allí. Necesito que te quedes en silencio para que no te escuche. Vas a estar bien, cariño, te lo prometo. Parecía calmarse un poco. Todo estuvo en silencio por un momento, excepto por los susurros que ahora eran mucho más fuertes.
Todavía no entendía lo que decían, pero estaba segura de que provenían de varias personas. Podía identificar al menos 3 voces distintas. Cuando escuché el chirrido de la puerta a través del teléfono, mi corazón dio un vuelco. Elizabeth gritó, y supe que los intrusos la habían encontrado. Estaba tan asustada por ella y desesperadamente esperaba que alguien llegara para ayudarla pronto. ¿Estás bien? Necesito que me digas qué está pasando. Intentaba sin éxito evitar que mi voz temblara. No podía dejar que ella supiera que yo también estaba asustada. Hay un hombre, susurró Elizabeth. Tiene piernas muy largas y una sonrisa muy grande. Mi imaginación se desbocó. Me imaginaba a esta pobre niña sola en el armario mientras un hombre increíblemente alto la dominaba. Escuché otro golpe proveniente de alguna parte de la casa y alguien gritando, ¡Policía! Gracias a Dios. Podía escuchar a Elizabeth llorando mientras los susurros se intensificaban. Todavía no entendía cómo solo había visto a una persona. Debía haber más de 4. No está tocando el suelo, dijo Elizabeth. La línea se cortó. Traté frenéticamente de restablecer la conexión, pero sin importar cuántas veces lo intentara, solo recibía silencio del otro lado. Quisiera cerrar con un mensaje para cualquier padre que esté leyendo esto. Por favor, no dejen a sus hijos pequeños solos en casa. No he escuchado nada sobre Elizabeth o su familia en los años desde que esto sucedió. La policía solo encontró el teléfono. Hay una base de datos en mi ciudad natal de llamadas locales al 911, y me gusta escucharla de vez en cuando, generalmente cuando estoy trabajando o haciendo tareas o lo que sea. De alguna manera, satisface mi morbosa curiosidad sobre lo que sucede en esta ciudad. La mayoría de las veces son solo quejas ridículas hechas por personas quejumbrosas, quejas por ruido, alguien que está lanzando fuegos artificiales, o vieron a una figura misteriosa entrando por la puerta principal de una casa. Y no que alguien entre a su casa con una sudadera con capucha negra no los convierte en peligrosos. A veces son francamente hilarantes. Hay gente llamando porque perdieron sus zapatos en un río o porque el trasero de alguien se quedó atascado en el tobogán acuático de la piscina del centro, o porque vieron a un montón de mapaches robando comida. Ya sabes, el tipo de cosas ridículas. Sin embargo, hubo una llamada telefónica que fue archivada hace años, alrededor de 2017. Y fue extraña. Dejaré que la llamada hable por sí misma. También encontré algo de contexto para acompañarla y lo incluiré también. Esta es una transcripción de una llamada al 911 desde la residencia de una chica llamada Mary, ubicada en Cedar Rapids, Iowa. La llamada se recibió a las 8:43 p.m., y los respondedores fueron enviados en 58 segundos. Llegaron a la escena a las 8:56 p.m. 911. ¿Sí, hola? Hola, veo algo, alguien afuera. Despachador, ¿a quién ves, señora? Mary, algo ahí fuera, creo. Solo está parado. Ha estado ahí por mucho tiempo. Ayuda. Despachador, señora, ¿puede decirme a quién ve? ¿Tiene algún detalle? Mary, señora, no puedo entenderla bien. Sí, lo siento. Estoy mirando afuera. Es un poco difícil de ver. Casi parece un maniquí, si eso tiene sentido. Solo está parado ahí, sin moverse realmente. Parece estar desnudo, pero está oscuro, no puedo distinguirlo bien. Por favor, solo envíen a alguien aquí, por favor. Despachador, no se preocupe, señora, enviaremos a alguien para usted. ¿Cuál es su nombre? Mary. Mi nombre es Mary. Tengo 17 años. Estoy quedándome con mi mamá, pero ella está trabajando hasta tarde esta noche. No llegará hasta las 11. Por favor, envíen a alguien. Despachador. Está bien, cariño, no te preocupes. Ya hemos enviado a un par de oficiales a tu ubicación. Deberían llegar pronto. Mary. Por favor, díganles que se apuren, este tipo me está asustando mucho. Despachador. ¿El hombre está haciendo algo aparte de estar ahí parado? Mary. No, ha estado ahí durante unos 5 minutos. ¿Todas las puertas de tu casa están cerradas? Mary. Sí, lo están. Déjame revisar de nuevo. Despachador. Estoy aquí, cariño. La policía llegará pronto. ¿Estás ahí? Mary, señora, ¿está todo bien? Mary, se movió. Despachador. Señora, por favor, dígame qué está pasando. Mary, el tipo de afuera acaba de moverse más cerca de mi casa. Solo está mirando por la ventana de abajo. Ayuda. Despachador.
No te preocupes, cariño, no debería faltar mucho para que llegue la policía. ¿Estás en una habitación cerrada? Mary, sí, estoy en mi habitación. Mi puerta está cerrada. Bloqueé la puerta con mi mesa de noche, despachador. Bien, aléjate de la ventana y si tienes un armario, entra en él hasta que llegue la policía. Mary, está bien, puedo hacer eso, Dios mío. Despachador, señora, ¿está en su armario? Mary, no puedo ver su cara, es como borrosa, todo su cuerpo es borroso. Despachador, señora, por favor, espere en un lugar seguro hasta que llegue la policía. Mary, maldita sea, voy a morir. Lo sé, voy a morir. Despachador, está bien, cariño, están casi ahí. Espera un minuto, ya no está ahí abajo. Despachador, no te preocupes, cariño, la policía está a una cuadra de distancia. Mary, las luces de mi casa se apagaron. Despachador, está bien, mantente firme, ya casi están ahí. ¿Estás bien? Mary, no, estoy mirando afuera. No veo nada, todo está oscuro. ¿Hay un corte de energía en el vecindario? Despachador, mantente en línea. ¿Tienes alguna linterna o la luz de tu teléfono que puedas usar? Mary, sí, la tengo. ¿Escuchaste eso? ¿Es tan fuerte? Despachador, señora, me temo que no puedo escuchar nada. Mary, es como langostas, es tan fuerte, viene de afuera, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Despachador, está bien, cariño, la policía está allí, deberías estar a salvo para salir ahora. Mary, no veo luces de la policía, no veo, Dios mío, despachador, ¿qué pasa? ¿Qué ves? Mary, señora, ¿están los oficiales en su ubicación? Mary, hay más de ellos afuera. Despachador, señora, ¿puede explicar? Mary, hay más de ellos, son como 20 ahí afuera, ayúdenme. Despachador, ¿dónde están? La policía, ¿qué quiere decir? ¿No está ahí? Despachador, ¿no ve nada en la propiedad? ¿Tiene la dirección correcta? Mary, señora, ¿están en su ubicación? ¿Ves algún oficial? Mary, no veo a ningún policía, solo veo a esas personas afuera. No se están moviendo ni nada, solo están mirando mi casa. Está tan oscuro afuera y el zumbido se está haciendo más fuerte. Hay tantos de ellos, no sé qué está pasando, por favor ayúdenme, por favor ayúdenme. Mary, por favor ayúdenme. El zumbido se escucha durante 13 minutos adicionales. Sin embargo, la despachadora negó haber escuchado este zumbido cuando estaba en el teléfono con Mary. Los oficiales no reportaron haber visto a ninguna persona en la escena. La habitación de Mary estaba vacía, sin rastro de ella ni del teléfono desde el que hizo la llamada. Su madre está siendo interrogada para obtener más información sobre la desaparición de Mary. Aquí vamos, esta es mi llamada de auxilio más oscura. Antes de convertirme en EMT, fui líder de equipo para un servicio de Lifeline en el Reino Unido, los cuales pueden estar vinculados a las alarmas de humo. Recibí una llamada por la activación de una alarma de humo en una casa que estaba a unos 5 minutos de nuestro centro de llamadas. Al principio, todo lo que podía escuchar era el pitido de la alarma de humo, distorsionado porque era tan fuerte. En el fondo, escuché un débil pero angustiado grito de ayuda, y lo que sonaba como el usuario del servicio pidiendo desesperadamente agua. Obviamente, llamé al servicio de bomberos, mantuve la llamada abierta, y escuché mientras un sonido rugiente se hacía cada vez más fuerte. Luego pude escuchar un crujido y un estallido, probablemente las ventanas. No estoy completamente seguro de lo que escuché después, pero sonaba como el hombre gritando débilmente y haciendo sonidos de gorgoteo. Después de varios minutos escuchando esto y repitiendo las instrucciones para que saliera de la casa, pude escuchar los respiradores y el pitido de las radios de los bomberos. En ese momento, decidí dejar el centro de llamadas a cargo de mis colegas y conducir hasta la casa. Pensé que debían haberlo rescatado, pero estaba en negación sobre lo que realmente había escuchado. Una vez que llegué, el servicio de bomberos me dijo que aún no habían encontrado a nadie. Aproximadamente una hora después, me informaron que habían encontrado un cuerpo. Este hombre usaba silla de ruedas, lo encontraron justo al lado de su silla, junto a la puerta trasera, encerrado dentro de la casa. Tuve que ir a un tribunal forense para explicar mi participación. Fue allí donde me enteré de que él era fumador y que encendía sus cigarrillos regularmente con fósforos. También usaba una crema para la piel a base de parafina. Se cree que encendió un cigarrillo,
Dejó caer un fósforo debajo de sus rodillas y accidentalmente se prendió fuego. Tuvieron que identificarlo utilizando sus registros dentales. Los gritos de ayuda y los sonidos de gorgoteo y gritos todavía me persiguen hasta el día de hoy. No estoy seguro de si era él gorgoteando o simplemente algo más haciendo un sonido similar, pero no puedo quitarme de la cabeza la imagen de lo que parecía. Esto ocurrió hace unos 3 años. Nunca me permitiré olvidar a este hombre. Me enseñó que nunca debes involucrarte emocionalmente en un incidente. He visto y tratado situaciones igualmente horribles como MT, pero gracias a este caballero, puedo soltar el equipaje emocional que conlleva el trabajo en ambulancia. Esto fue doloroso de escribir. Soy un despachador del 911. Una mañana alrededor de las 5:30, recibí una llamada de una señora que decía que creía estar teniendo un ataque al corazón. Después de obtener su dirección y hacerle todas las preguntas habituales, le pregunté si quería que me quedara en la línea con ella hasta que llegara la ambulancia. Ella lo rechazó, diciendo que aún tenía que vestirse porque el dolor en el pecho la había despertado y todavía estaba en ropa de dormir. Desde el momento en que respondí la llamada hasta que llegó la ambulancia pasaron 17 minutos. La ambulancia llegó a la escena y casi de inmediato llamó a un oficial, diciendo que la paciente estaba fallecida. Acababa de hablar con la señora y, en el momento de la llamada, no tenía muchas dificultades para respirar ni nada por el estilo, así que me sorprendió. Hablé con el oficial y le pregunté por qué pensaba que ella debió haber muerto justo después de la llamada, y que el equipo de MES no quería trabajar en ella porque ya casi era hora de irse a casa. El oficial dijo que ella había estado muerta por al menos un par de horas. Entonces me preguntó, ¿había alguien más en la casa al principio que se despertó y la encontró muerta? Nos llamó fingiendo ser ella y luego se fue. Alguien vino a visitarla a las 5:30 de la mañana, la encontró, nos llamó diciendo que era ella y luego se fue. ¿Su fantasma solo quería que encontraran su cuerpo? No tengo ni idea, pero este tipo de cosas me han sucedido un par de veces en mis más de 30 años de despacho. Esta historia sucedió cuando estaba en la universidad. Vivía en la capital de mi estado, asistiendo a una universidad de 4 años que llevaba el nombre de dicho estado, y vivía en un apartamento. No tenía coche, pero como el campus estaba a solo 20 minutos en autobús, y alrededor del 60% de los residentes en el complejo de más de 1000 unidades eran estudiantes de la universidad, los autobuses eran bastante consistentes y convenientes. Tenía una bicicleta, pero la mayoría de las veces usaba el autobús o caminaba a todas partes. Mi horario de clases era una combinación de clases por la tarde y 1 o 2 clases por la mañana, dependiendo del semestre. Esto era común, ya que muchos estudiantes tenían trabajos de medio tiempo durante el día. No era muy diferente. Entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, de lunes a viernes, tenía un puesto de asistente a medio tiempo en una oficina de contabilidad, principalmente manejando la sala de archivos de 30 por 15 metros que tenían. Debido a mi horario, a menudo pasaba los fines de semana trabajando en tareas y proyectos, y hacía mandados, como las compras de comestibles cuando salía de clase a las 10 de la noche. Los autobuses de la ciudad dejaban de circular a las 11 de la noche, por lo que, por lo general, cuando hacía mandados, era un viaje de ida. Mi compañero de cuarto y yo intentamos algunos arreglos diferentes, pero él era absolutamente terrible para saber qué comprar. Después de que gastó $150 de mi dinero en comestibles para el mes y llegó a casa con $150 en licor, decidí encargarme yo mismo de las compras. Esto rápidamente se convirtió en una rutina los miércoles, porque pasaba unos 30 minutos adicionales después de la clase revisando las notas del profesor. Esto era para física aplicada y cada pequeño detalle era útil, así que la mayoría de los estudiantes de la misma carrera hacían lo mismo. Tomaba el autobús hasta un competidor local de Walmart, que estaba abierto las 24 horas. Hacía mis compras y luego caminaba 4.8 kilómetros hasta casa alrededor de las 11:30, mientras cargaba las bolsas de comestibles. En el camino no había mucho, solo unos pocos concesionarios de autos, algunos apartamentos y unos pocos bares. Era en estos bares donde solía detenerme. Estaban a unos 3,5 kilómetros en el trayecto,
y a menudo entraba a tomar algo. Como tenía 18 años, podía entrar al bar, pero no podía comprar alcohol. Bien por mí, también tenían refrescos. Después de hacer este recorrido algunas veces, comencé a elegir un bar específico para detenerme porque los tipos allí eran agradables. Nadie molestaba mis comestibles y honestamente no me oponía a la vista. Verás, el bar era un bar de motociclistas gay con estilo de cuero. Sí, soy gay, lo que sea. El bar estaba configurado con un patio abierto al frente con un gran toldo que abría el patio a la calle y una gran vista del río al otro lado de la calle. Tenían estas gruesas cortinas de plástico que podían correrse para cubrir el interior del bar durante el mal tiempo, para eventos o durante el día. Sin embargo, con el calor, estas cortinas estaban completamente abiertas y los ventiladores soplaban sin parar, para evitar que el lugar se convirtiera en una sauna. La noche en cuestión era realmente calurosa y húmeda, una de esas noches en que sientes que estás respirando agua en lugar de aire. Me detuve en el bar y pedí mi habitual cerveza de raíz. El camarero me abrió una IBC y la bebí lentamente, dejándome refrescar del calor. Pedí 2 más y me quedé allí casi 30 minutos charlando con 2 tipos dentro del bar. Era miércoles por la noche y el bar estaba bastante vacío, con solo 6 o 7 clientes además de mí y el camarero. Uno de los tipos con los que hablaba era bastante directo, pero lo rechacé. Ya era tarde para mí y tenía clase a las 7 de la mañana. Además, podía notar que había estado bebiendo bastante, lo cual no encuentro particularmente atractivo. Salí del bar con mis 4 bolsas de papel con comestibles y comencé a caminar por la calle. No había avanzado ni 15 metros cuando vi luces rojas y azules brillantes a mi alrededor y un coche de policía que me pitaba. Me detuve y me di la vuelta. Un oficial de policía, un hombre de unos 30 y tantos años, salió del coche y me preguntó qué llevaba en las bolsas. Le dije que solo eran comestibles y le ofrecí mostrarle el recibo. El oficial de policía me arrancó el recibo de las manos, lo miró con su linterna y luego se lo guardó en el bolsillo. Le pedí educadamente que me lo devolviera y le expliqué que lo necesitaba para ajustar la cuenta de los comestibles con mi compañero de cuarto. Él dijo que era evidencia y luego exigió inspeccionar mis comestibles. Empezaba a sentirme exasperado, pero puse mis bolsas en el suelo y le permití revisarlas. No tenía nada perecedero, y todo estaba en una caja de cartón o en una bolsa de plástico. El oficial hurgó en las bolsas, sacando todo y colocándolo en la acera. Al principio pensé que solo estaba contando cada artículo para compararlo con el recibo. Cuando llegó a las últimas cajas, sacó una navaja y la usó para rasgar una caja de arroz. «Oye, ¿qué estás haciendo?», grité en voz alta. El oficial de policía respondió con el tono más impasible que he escuchado. «Los estoy buscando drogas». Me quedé parpadeando durante medio minuto mientras él procedía a destruir las 5 cajas de arroz, algunas cajas de macarrones con queso y una bolsa de frijoles antes de decir, «¿Por qué pensarías que hay drogas en cajas de alimentos selladas?». El oficial de policía me ignoró, así que saqué mi teléfono y comencé a tomar fotos. Oyó el sonido del obturador y me exigió que le entregara mi teléfono. Le respondí con un «no» y le dije que estaba grabando un delito. Destrucción de propiedad personal. El oficial de policía perdió los estribos. Me arrebató el teléfono, me llamó un insulto y me empujó contra el capó de su coche, haciendo que mi teléfono se deslizara por la calle. Luego procedió a anunciar que estaba bajo arresto por transportar drogas y que iba a encontrar la evidencia donde quiera que la hubiera escondido, seguido de otro insulto. Luego procedió a bajarme los pantalones, incluida la ropa interior. Las siguientes acciones sucedieron tan rápido que apenas las procesé. Mi codo se movió hacia atrás estrellándose contra su nariz y destrozándola. Luego me subí los pantalones a tiempo para girar y verlo de pie sacando su arma. Alcancé su muñeca en mitad del movimiento. Bajé su brazo y me lancé detrás de él. Su brazo se rompió violentamente y soltó el arma. Luego la arrojé al río. Me di la vuelta para verlo gritando por la radio pidiendo refuerzos para lidiar con un drogadicto. Caminé hacia mi teléfono, lo recogí y llamé al 911. 911, por favor, indique la naturaleza de su emergencia. Acabo de ser agredido sexualmente por un policía que conduce la unidad 238 en 1354 Birkin Street. Está pidiendo refuerzos en su radio y le rompí el hombro mientras escapaba de su asalto. Me bajó los pantalones en medio de la calle después de destruir mi propiedad personal, de la cual tengo fotos. Su arma ahora está en el río.
Sé que esta llamada está siendo grabada, así que puede ser usada en la corte, lo cual sucederá, ¿entiende? La operadora del 911 se quedó en silencio durante 10 a 12 segundos, lo cual aproveché para respirar profundamente. Entiendo, señor. Nuestro protocolo es enviar al sargento del oficial a la escena. ¿Ve el número de placa o el nombre? Respondí que no. Sin embargo, había otro coche de policía a 4 o 5 cuadras de distancia, y con el poco tiempo que quedaba, no iba a acercarme más. Le dije que enviaran a quien fuera el oficial de policía más senior de turno en ese momento, y que iba a llamar a un abogado. Luego colgué justo cuando llegó el segundo coche de policía, y un oficial de unos 50 y tantos años, con un bigote estereotípico de policía, salió y me apuntó con su arma, diciéndome que me congelara. Ya había configurado el teléfono para marcar automáticamente, así que levanté las manos para mostrar que estaba desarmado. El oficial bajó su arma y comenzó a acercarse. Antes de que lo hiciera, el teléfono fue contestado y lo puse en altavoz. Es Luke, estoy en 1354 Birkin Street. Acabo de llamar para solicitar al jefe de policía en mi ubicación porque un oficial me ha agredido sexualmente. Para entonces, el segundo oficial estaba a menos de 2 metros de mí, y su rostro se puso pálido como una hoja cuando escuchó la voz que salió de mi teléfono. Quiero el nombre y número de placa de ese oficial, y quiero que lo pongas en el teléfono. También estoy en camino. La voz era cortante y muy oficial a pesar de ser pasada la medianoche. Le pasé el teléfono al oficial de policía que estaba frente a mí, y le hice un gesto para que se lo diera al primer oficial. El segundo oficial llevó el teléfono al primer oficial sin cuestionarlo. El primero estaba recostado contra su patrulla, quejándose de su brazo y su nariz, y contestó el teléfono con un «¿Quién es?». La voz en el teléfono le respondió con calma. «Soy la fiscal del distrito. ¿Cuál es su nombre y número de placa? Verán, mi abuelo fue el jefe de policía de la ciudad donde crecí, a solo unos 50 kilómetros de la ciudad en la que estaba ahora, y él organizaba eventos regulares con todos los oficiales de las fuerzas locales. Todos lo querían y respetaban, y él correspondía siendo un mentor para muchos de ellos, quienes lo llamaban por su apodo, MC. Uno de esos oficiales era la asistente del fiscal del distrito más joven del condado, que ahora era la fiscal del distrito de la ciudad. Ella había vivido a solo unas casas de mi abuelo y era una figura regular en los eventos familiares. Para entonces, 2 patrullas más llegaron a la escena y el segundo oficial comenzó a parecer que se iba a desmayar del miedo. Mientras tanto, el primer oficial explicaba todo a la fiscal del distrito, quien escuchaba con calma todo lo que él decía, y luego le ordenó que se quedara allí hasta que ella llegara. Terminó la llamada diciendo: «Y cualquiera que toque al nieto de MC antes de que yo llegue, perderá su trabajo». Me quedé esperando durante unos 30 minutos mientras los policías hablaban entre ellos sobre lo que había sucedido, y tomaban declaraciones del camarero y los clientes del bar. Resulta que todos habían visto todo el incidente. El jefe de policía llegó en su propio vehículo y comenzó a hablar con el primer oficial, que estaba sentado en una ambulancia. Momentos después, la fiscal del distrito llegó. Conozco a esta mujer desde que era niño. Ella me conocía y yo la conocía a ella. Echó un vistazo a las cajas de comestibles destrozadas en el suelo frente a mí. Luego se dirigió directamente al oficial y le exigió saber qué tipo de registro había sido autorizado. Tenía una expresión en su rostro que habría hecho retroceder a un oso grizzly. El jefe intentó explicar que el oficial había creído que yo llevaba drogas y estaba registrando mis pertenencias para encontrarlas. Ella escuchó y luego señaló la patrulla. Veamos qué muestra la cámara del tablero. Resulta que la patrulla tenía una cámara con una vista casi de 360 grados de los alrededores del vehículo. Mostró que el oficial había estado vigilando el bar durante más de 2 horas antes de que yo llegara y cómo me abordó inmediatamente después de que salí. También captó todo el registro. El jefe intentó explicar que el oficial había recibido pistas sobre tráfico de drogas en ese bar y que a menudo veía actividades ilícitas allí. Cuando la cámara mostró al oficial bajándome los pantalones, ella dijo: «Eso es agresión sexual. No me importa si se supone que es un registro. Fue llevado a cabo de manera inapropiada y extremadamente indebida. El oficial está equivocado. Cualquier cosa hecha después de ese momento es en defensa propia». El jefe intentó argumentar que el oficial sería disciplinado, pero que mis acciones fueron excesivas. Dijo que el técnico de emergencias médicas creía que el brazo del oficial estaba roto y su hombro dislocado.
Ella, sin embargo, respondió con, «No me importa». Luego se giró sobre sus talones y se acercó a mí. «¿Estás bien?». Respondí que estaba bien, solo cansado y enojado de que este tipo me hubiera atacado. Le pregunté por qué y ella dijo, «Vamos a preguntarle». Caminamos hasta donde estaba el oficial, aún en la ambulancia, y le dije, «No estaba haciendo nada malo. Viste el recibo, solo llevaba comestibles». El oficial claramente parecía haber recibido algo de medicación para el dolor porque su rostro parecía estar a punto de soltar una carcajada, pero mi pregunta lo hizo mirarme directamente a la cara y decir, «Es obvio que eres gay. Te he visto entrar a ese lugar con bolsas. No eres muy bueno ocultando lo que haces. Ese lugar solo sobrevive gracias a las drogas de fiesta y sé que están traficando. Tú eras la persona más obvia para llevar las drogas a la universidad». Lo miré atónito y luego me volví para volver a empacar mis comestibles en las bolsas. La fiscal del distrito luego me ofreció llevarme a casa. En el camino me preguntó, casi como una formalidad, si quería presentar cargos. Dije que sí y le pregunté qué debería hacer. Me aconsejó que ella presentaría cargos contra el oficial en nombre del condado por el registro ilegal y la agresión. Le di las gracias y ella me dijo que haría que le doliera. Resulta que el camarero había grabado todo el incidente en su teléfono inteligente y se lo entregó a la fiscal del distrito. Combinado con la grabación de la cámara del tablero y el hecho de que todo el registro estaba completamente fundamentado en las creencias homofóbicas del oficial, la fiscal lo destruyó en la corte cuando él intentó argumentar que era un registro legítimo en busca de drogas. El juez no lo creyó, y tampoco lo hizo el sindicato de policías, que retiró su asesoría legal después de la primera parte del proceso. Al final, el oficial aceptó un acuerdo de 5 años en prisión en lugar de arriesgarse a un juicio que sin duda perdería. Sin embargo, al día siguiente de su sentencia, su realidad empeoró aún más. Verán, el estado en el que vivía había estado trabajando en una ley contra la discriminación que incluía protecciones para gays y lesbianas, y la adoptaron mientras él estaba siendo juzgado. Según la nueva ley, se tomaría automáticamente una acción civil contra él por parte de la ciudad porque había cometido un crimen basado en un acto discriminatorio mientras actuaba en nombre de la ciudad. La ciudad presentó la demanda, y adivinen quién estaba allí para recibirlo en la sala del tribunal el día después de que fue sentenciado. Lo adivinaron, la amiga de mi abuelo, la fiscal del distrito. Estaba sentado junto a ella cuando lo vio entrar y su rostro se transformó en la sonrisa del gato de Cheshire, completa con una gran sonrisa dentada. Todavía recuerdo cómo lucía él, tan asustado de verla de nuevo. Una vez más, ella lo destruyó en la corte. La audiencia fue una masacre para cualquier defensa que el oficial pudiera haber hecho, y antes de que el juez siquiera llegara a ver las imágenes de las grabaciones, el abogado del oficial propuso un acuerdo de pago punitivo de $50,000 más los honorarios legales y daños, y resolvió el caso. A mí no me importaba mucho los daños, ya que solo recuperaría el costo de los comestibles destruidos, a menos que presentara mi propia demanda civil. Pero sí hice un arreglo con la fiscal del distrito para enviar un álbum de fotos de mí gastando los $25 en daños por los comestibles destruidos en comprar reemplazos idénticos, solo para que él supiera que, de hecho, los había comprado en una tienda de comestibles. Incluso logré que el cajero en la tienda posara conmigo mientras los registraba cuando le conté la historia. Era una noche fría de otoño, y yo estaba cumpliendo mi turno en la central del 911, como lo hacía desde hacía años. No era un trabajo fácil, pero había aprendido a mantener la calma, incluso en las situaciones más críticas. Cada llamada que entraba podía ser la diferencia entre la vida y la muerte para alguien, y eso era algo que siempre tenía presente. A lo largo de mi carrera había escuchado de todo: accidentes de tráfico, incendios, emergencias médicas y sí, también llamadas falsas de broma. Pero nada me había preparado para la llamada que recibí esa noche. El reloj marcaba poco después de la medianoche cuando el teléfono sonó con un tono que ahora me parece más inquietante que nunca. Contesté con mi saludo habitual: 911, ¿cuál es su emergencia? Al otro lado de la línea, se escuchó un susurro aterrorizado, entrecortado por el llanto. «Por favor, ayúdenos. Está intentando entrar», dijo una voz infantil casi sofocada por el miedo.
El corazón me dio un vuelco al reconocer el tono de desesperación en la voz. Rápidamente cambié mi enfoque. Mi entrenamiento tomó el control, pero por dentro, sentí como la ansiedad comenzaba a treparme por la espalda. Está bien, cariño, estoy aquí para ayudarte. ¿Cómo te llamas? Pregunté con el tono más calmado que pude. Soy Emily. Él está aquí. Está golpeando la puerta, respondió la niña apenas conteniendo el pánico. Pude escuchar los golpes sordos en el fondo, como si alguien estuviera tratando de derribar la puerta con fuerza bruta. El sonido retumbaba en mis oídos, creando una atmósfera de terror palpable. Emily, ¿estás en casa? ¿Cuántas personas hay contigo? Traté de mantenerla hablando mientras mis dedos comenzaban a moverse frenéticamente sobre el teclado, ingresando la dirección que me había dado al inicio. Estamos solos, yo y mi hermanito, por favor, ayúdenos. Él va a entrar. La voz de Emily se quebró en sollozos, y me di cuenta de que estaba tratando de proteger a su hermano menor, de ser fuerte por él, aunque el miedo la estuviera consumiendo. En ese momento supe que no había tiempo que perder. Con un movimiento rápido, activé el protocolo de emergencia, enviando la patrulla más cercana a la dirección que me había proporcionado. Pero sabía que cada segundo contaba. No podía permitir que el miedo de los niños los paralizara. Emily, necesito que escuches con atención, ¿está bien? Quiero que tomes a tu hermanito y vayan a un lugar donde puedan esconderse. ¿Puedes hacer eso por mí? Sí, pero no podemos hacer ruido. Él va a oírnos, susurró Emily, y pude imaginarla temblando, abrazando a su hermano mientras intentaba tomar una decisión en medio de un pánico paralizante. Lo sé, pero tienes que ser valiente, Emily. La policía ya está en camino, pero necesito que tú y tu hermanito estén seguros hasta que lleguen. ¿Hay algún lugar en la casa donde puedan esconderse? Hubo un breve silencio seguido de un leve crujido. Sí, el armario de mamá, podemos escondernos ahí. Perfecto, Emily. Quiero que vayan allí ahora mismo. Cierren la puerta y no hagan ningún ruido, ¿entendido? Mientras escuchaba cómo Emily y su hermano menor se movían lentamente, tratando de no hacer el menor sonido, los golpes en la puerta se volvieron más intensos, y un grito furioso se mezcló con ellos. Un escalofrío me recorrió la columna. No sabía quién era ese hombre ni por qué estaba intentando entrar en la casa, pero podía sentir el odio y la locura en su voz. Era como si estuviera frente a una bestia, ciega de rabia, decidida a hacer daño. Ya estamos en el armario, susurró Emily. Pude escuchar a su hermanito llorar suavemente en el fondo, sus sollozos apenas contenidos. Mi corazón latía con fuerza. No podía perder a estos niños, no en mi turno. Muy bien, Emily. Quiero que se mantengan lo más quietos posible. Estoy aquí contigo, ¿de acuerdo? No voy a colgar. Voy a quedarme contigo hasta que la policía llegue. Traté de mantener mi voz firme y reconfortante, pero dentro de mí, una sensación de impotencia comenzó a crecer. Los golpes en la puerta seguían, y el sonido del hombre gritando amenazas se volvía cada vez más claro. Sabía que la puerta no resistiría mucho más, y mi miedo aumentaba con cada segundo que pasaba. Maldita sea, ábranme la puerta. Voy a entrar, malditos mocosos, gritaba el hombre. Era un sonido que venía de las entrañas de un ser consumido por el odio, alguien dispuesto a todo para cumplir su amenaza. Emily, escucha, la policía está muy cerca, solo unos minutos más. Respira hondo, todo estará bien. ¿Puedes decirme si lo conoces? ¿Alguna vez has visto a ese hombre antes? No lo conozco. Pero creo que lo vi en la calle hace unos días. Nos miraba. Emily tartamudeó, su voz temblando con el esfuerzo de recordar. Me di cuenta de que podría ser un extraño al azar, alguien que había fijado su objetivo en ellos sin razón aparente. Eso me aterraba aún más. Un psicópata con una obsesión irracional era lo peor que podía enfrentarse. Mientras hablaba con Emily, intenté acelerar el proceso desde mi terminal, presionando para que la patrulla llegara lo antes posible. No dejaba de mirar el reloj, desesperada porque el tiempo avanzaba más rápido de lo que los oficiales podían llegar. Los gritos y los golpes en la puerta se intensificaron de repente, y escuché el sonido de la madera cediendo. El hombre había logrado romper la puerta, y ahora estaba dentro de la casa. El corazón me dio un vuelco, y un instinto primitivo de protección me invadió. Estos niños dependían de mí,
y no podía fallarles. Emily, no hagas ningún ruido. No importa lo que escuches, no salgas del armario. La policía está a punto de llegar. Quédate quieta y en silencio, por favor. Le dije con un tono urgente pero bajo, esperando que mi voz calmara su miedo aunque fuera un poco. Podía escuchar al hombre moverse por la casa, sus pasos pesados y rápidos mientras registraba las habitaciones. Pateaba las puertas, movía muebles, y sus gritos se volvían cada vez más desesperados y llenos de rabia. Sabía que estaba buscando a los niños, y temía lo que sucedería si los encontraba antes de que la policía llegara. Cada segundo se sentía como una eternidad. Estaba prácticamente conteniendo la respiración, escuchando los ruidos a través de la línea, esperando cualquier señal de que la situación estuviera a punto de volverse aún más peligrosa. Finalmente, escuché algo que me hizo respirar un poco más fácilmente. El sonido de sirenas a lo lejos. La policía estaba cerca, pero no sabíamos si llegarían a tiempo. En ese momento todo dependía de Emily y su capacidad para mantenerse en silencio, escondida en ese armario. Emily, las sirenas que escuchas son de la policía. Ya casi están allí. Aguanta un poco más, están muy cerca. Susurré tratando de transmitirle seguridad. Lo escucho, está en el pasillo, está muy cerca, respondió Emily, su voz apenas un susurro tembloroso. Sentí un nudo en la garganta al darme cuenta de lo cerca que estaba el peligro. El hombre empezó a golpear puertas más cercanas, cada vez más furioso y desesperado. Gritaba cosas incoherentes, pero la amenaza era clara. Su odio y su deseo de lastimar eran palpables, y el sonido de sus pisadas en la madera me hacía estremecerme. De repente se escuchó un fuerte golpe, seguido por un silencio aterrador. Mi corazón se detuvo por un momento y temí lo peor. La línea se quedó en silencio, y en esos segundos eternos, sentí como si el mundo se detuviera. «Emily, Emily, respóndeme», exclamé en voz baja, casi rogando que todo estuviera bien. El silencio se prolongó por unos segundos más que se sintieron como horas, y luego escuché la respiración entrecortada de Emily. Estaba tratando de no llorar, y al mismo tiempo supe que intentaba ser valiente. Estamos bien, estamos bien. Él se fue a otra habitación. Creo que escuchó las sirenas», dijo, su voz aún temblorosa pero llena de un pequeño rayo de esperanza. Gracias a Dios, el ruido de las sirenas estaba cada vez más cerca, y no pasó mucho tiempo antes de que escuchara los gritos de los oficiales pidiéndole al hombre que se detuviera. Habían llegado justo a tiempo. Sin embargo, mi temor no disminuyó hasta que escuché el sonido de los disparos y el caos que siguió. «Emily, la policía está ahí. Van a entrar a la casa ahora. Quiero que te quedes donde estás hasta que te digan que es seguro salir, ¿de acuerdo?», le instruí con calma. «Sí, los escucho», respondió Emily. La tensión en su voz comenzó a desvanecerse, reemplazada por un alivio silencioso. Poco después, escuché las voces de los oficiales dentro de la casa. Estaban llamando a Emily, asegurándoles que estaban a salvo. Solo entonces pude permitirme relajarme un poco. Sabía que los niños estaban fuera de peligro, pero el miedo que había sentido durante esos momentos de incertidumbre me dejó temblando. Me quedé en la línea hasta que supe que los niños estaban en buenas manos, que el hombre había sido retenido y que ya no representaba una amenaza. Cuando finalmente colgué, sentí una mezcla de alivio y agotamiento emocional. Esa llamada me había afectado más de lo que podría admitir. La policía me informó más tarde que el hombre era un psicópata con un historial de violencia, alguien que había estado acechando la casa durante días, esperando el momento adecuado para atacar. Afortunadamente esa noche Emily y su hermanito lograron sobrevivir gracias a su valentía y a la rápida respuesta de la policía. Pero para mí, esa llamada fue una de las más aterradoras que jamás había atendido. Durante años, me persiguió en mis sueños, recordándome que en cualquier momento, una simple llamada podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para alguien. Nunca olvidaré el miedo en la voz de Emily, ni los gritos de ese hombre tratando de derribar la puerta. Y aunque los niños estuvieron a salvo al final, no puedo evitar pensar en lo que podría haber sucedido si no hubieran llamado a tiempo, o si la policía no hubiera llegado lo suficientemente rápido. Ese recuerdo sigue siendo una de las experiencias más aterradoras de mi carrera, una que me enseñó a nunca subestimar el poder del miedo y la importancia de mantener la calma en medio del caos.
Y cada vez que escucho el tono del 911 en mi línea, no puedo evitar sentir una punzada de ansiedad, preguntándome qué nueva pesadilla me espera al otro lado de la línea. Mi nombre es Paulo, y he pasado la mayor parte de mi vida adulta trabajando en el escuadrón antibombas de la policía. Es un trabajo que muchos no podrían soportar, pero para mí ha sido una vocación. Desde joven, me fascinaba el delicado equilibrio entre la ciencia y la adrenalina que implica desactivar un artefacto explosivo. Saber que cada decisión cuenta, que cada movimiento debe ser preciso, me daba una especie de calma en medio del caos. Pero hay un incidente en particular que, a pesar de todos mis años de experiencia, sigue acechándome en las noches. Un recuerdo tan vívido que todavía puedo sentir el frío del sótano, el peso del equipo en mis hombros y el martilleo de mi corazón en mis oídos. Era un día como cualquier otro en la unidad. Recuerdo que estábamos en medio de una rutina de mantenimiento, asegurándonos de que todo nuestro equipo estuviera en perfectas condiciones. Cada herramienta, cada dispositivo tenía que estar en su lugar, funcionando al 100%, porque no había margen para el error en nuestro trabajo. La vida de muchas personas dependía de nuestra precisión. Mi compañero Carlos estaba revisando los trajes de protección, asegurándose de que no hubiera ningún rasguño ni desgaste. A veces este trabajo repetitivo podía volverse tedioso, pero sabíamos que era necesario. La sala estaba llena de conversaciones suaves, el zumbido de las máquinas y el ocasional sonido de metal contra metal cuando alguien ajustaba una herramienta. De repente, el teléfono de la oficina sonó, cortando el ambiente con una urgencia que se podía sentir antes de que alguien siquiera respondiera. Carlos y yo intercambiamos miradas. En este trabajo podías sentir cuando algo era importante. Mi jefe, el teniente Robles, fue el primero en responder, y su rostro endurecido nos dijo todo lo que necesitábamos saber antes de que siquiera colgara. «Tenemos una situación potencialmente peligrosa en el centro», dijo. Su voz era grave, sin dejar espacio para malentendidos. Un paquete sospechoso en el sótano de una casa. Una familia lo encontró y no se atrevió a tocarlo. Parece que podría ser una bomba. Sentí una oleada de adrenalina recorrer mi cuerpo, pero me mantuve calmado. No era la primera vez que recibíamos una llamada como esta, y probablemente no sería la última. Sin embargo, algo en la voz del teniente me hizo dudar, una nota de preocupación que raramente mostraba. Sabía que había visto de todo en su carrera, así que si estaba preocupado, era por una buena razón. Recogimos nuestro equipo rápidamente, pero con el cuidado que el trabajo requería. No podía permitirme el lujo de olvidar nada. Cualquier pequeño descuido podría costarnos caro. Mientras salíamos, el despacho nos dio más detalles. La casa estaba en un barrio suburbano, una de esas zonas tranquilas donde las peores preocupaciones de la gente suelen ser cosas como si el césped está bien cortado o si la basura se ha sacado a tiempo. Pero esa tranquilidad había sido bruscamente interrumpida por algo mucho más siniestro. El camino hacia la casa fue silencioso, aparte de las sirenas de nuestra unidad que cortaban el aire con su grito agudo. Mi mente estaba ya enfocada en el trabajo, repasando mentalmente cada paso que tomaría una vez llegáramos. Revisar el entorno, evaluar la amenaza, desactivar si era necesario. Todo tenía que fluir como un reloj suizo, sin margen de error. Llegamos al barrio y la atmósfera estaba cargada de tensión. La policía ya había acordonado la zona, y los residentes estaban agrupados a una distancia segura, murmurando entre ellos, sus rostros llenos de miedo e incertidumbre. Siempre es lo mismo. El miedo a lo desconocido, el terror de que en cualquier momento todo podría estallar literalmente. Un oficial joven nos guió hasta la casa. Su rostro estaba pálido y pude ver el brillo del sudor en su frente. Claramente, esto era algo que no veía todos los días, y aunque intentaba mantener la compostura, la tensión en su mandíbula delataba su nerviosismo. Nos explicó que la familia había sido evacuada tan pronto como vieron el paquete, y que no se había permitido que nadie más entrara al sótano desde entonces. Agradecí su prudencia. Cualquier interferencia podría haber empeorado las cosas. Cuando entramos a la casa, el silencio era casi ensordecedor. Las paredes blancas y los muebles ordenados contrastaban fuertemente con la sensación de peligro inminente.
Nos dirigimos al sótano, nuestras botas resonando sobre el suelo de madera, creando un eco que parecía aumentar la sensación de aislamiento. El sótano estaba al final de un estrecho pasillo. Su puerta de madera crujió al abrirla, revelando una oscuridad que solo se rompía por el fino rayo de luz que se colaba desde una pequeña ventana en lo alto de la pared. El aire en el sótano era denso y húmedo, con ese olor a tierra y moho característico de los lugares cerrados. Bajamos las escaleras de madera con cuidado. Cada peldaño rechinaba bajo nuestro peso. En el fondo el espacio era reducido, lleno de cajas viejas, herramientas oxidadas y muebles cubiertos por sábanas polvorientas. Era el tipo de lugar donde nadie se aventuraba a menudo. Un rincón olvidado de la casa donde lo inusual podía pasar desapercibido por semanas, incluso meses. Mis ojos se acostumbraron a la penumbra, y entonces lo vi. Un paquete oscuro, envuelto en cinta aislante negra, con cables sobresaliendo de él en todas direcciones. Estaba medio oculto detrás de una lavadora antigua, como si hubiera sido dejado allí con la esperanza de que nunca fuera descubierto. Pero allí estaba, una amenaza silenciosa que no podíamos ignorar. «Es grande», murmuró Carlos a mi lado, su voz baja pero cargada de la misma preocupación que yo sentía. Podíamos ver que el paquete tenía cierto volumen, no era una simple caja de zapatos. El tamaño y la cantidad de cables que salían de él me hicieron pensar que podría tratarse de un dispositivo casero pero potencialmente letal. El silencio del sótano solo aumentaba la presión. Cada pequeño sonido, el crujido de las maderas bajo nuestros pies, el goteo de una tubería en algún lugar lejano, parecía amplificarse haciéndonos más conscientes del peligro que enfrentábamos. Sabía que tenía que actuar con rapidez, pero también con extremo cuidado. Cualquier movimiento en falso podría ser el último. Me agaché frente al paquete, estudiándolo con atención. Saqué las herramientas de desactivación y comencé a inspeccionar los cables, tratando de determinar si realmente había una amenaza real o si estábamos frente a una broma muy pesada. Pero todo indicaba que esto era serio. Los cables estaban conectados a lo que parecía ser un detonador improvisado, algo que se veía precario pero que no podíamos subestimar. «Esto no está bien», susurré, más para mí mismo que para Carlos. El diseño era tosco, como si quien lo hizo no hubiera tenido una idea clara de lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo, eso lo hacía más peligroso. Un detonador mal ensamblado podía ser aún más impredecible, más propenso a estallar ante cualquier manipulación. La sensación de peligro se intensificó, como una mano invisible apretando mi garganta. Cada segundo que pasaba sentía que el aire en el sótano se volvía más denso, más difícil de respirar. Sabía que no podía permitirme ningún error. La vida de todos los que estaban afuera dependía de ello, y también la mía. Poco a poco, fui cortando los cables uno por uno, tratando de mantener mis manos firmes a pesar del sudor que empezaba a acumularse en mi frente y bajo el traje protector. El calor del traje era sofocante, y sentía que cada gota de sudor que recorría mi espalda aumentaba la tensión. Sabía que Carlos estaba allí, listo para ayudar en cualquier momento, pero no podía permitirme distraerme. Tenía que seguir un paso a la vez. El tiempo parecía estirarse. Cada minuto se sentía como una eternidad. Mi respiración era lo único que rompía el silencio del sótano. A veces sentía que mi corazón latía tan fuerte que podía escuchar su eco en mis oídos. Mi concentración era absoluta, enfocada solo en el dispositivo frente a mí, en el siguiente cable que debía cortar, en la próxima decisión que debía tomar. Finalmente, después de lo que me pareció una vida entera, corté el último cable y abrí cuidadosamente el paquete. Dentro, encontré una pequeña cantidad de explosivo plástico, lo suficiente para causar serios daños si hubiera detonado. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, me di cuenta de que el circuito no estaba bien conectado. Había un error en la configuración, un fallo que probablemente evitó que el dispositivo fuera realmente peligroso. La sensación de alivio fue abrumadora, pero al mismo tiempo una parte de mí no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado de un desastre. Si el responsable hubiera sido un poco más cuidadoso, si hubiera sabido lo que estaba haciendo, estaríamos contando otra historia. Pero también sentí un frío que recorrió mi espalda, una especie de intuición que me decía que esto no había terminado, que algo no estaba bien. Después de desactivar el dispositivo,
Subimos nuevamente las escaleras y salimos al aire libre. La luz del día era cegadora después de la oscuridad del sótano, y el fresco aire era un alivio para mis pulmones. Sin embargo, ese sentimiento de inquietud persistía. Mientras los oficiales se encargaban de acordonar la zona y llamar a los expertos en explosivos para que se llevaran el paquete, no podía evitar pensar en la familia que había vivido en esa casa. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Por qué? No había respuestas fáciles y eso era lo más perturbador. Volvimos a la estación donde entregamos nuestro informe. El teniente Robles nos felicitó por el buen trabajo, pero en su mirada vi el mismo desconcierto que yo sentía. Sabíamos que alguien había intentado algo terrible, pero no teníamos idea de quién ni de por qué. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes del sótano y del paquete seguían pasando por mi mente. No podía sacudir la sensación de que había algo más en todo esto, algo que aún no habíamos descubierto. Sabía que no sería la última vez que pensaría en ese caso, y que probablemente seguiría acechándome durante mucho tiempo. Había enfrentado muchas situaciones peligrosas en mi carrera, pero esta, con su misterio y su sensación de amenaza latente, era diferente. Me di cuenta de que, aunque había desactivado el dispositivo, el verdadero peligro aún estaba ahí fuera, en algún lugar esperando su momento para volver a atacar. No es raro recibir llamadas extrañas cuando trabajas en la policía. He atendido de todo, desde alarmas falsas hasta situaciones de verdadera emergencia. Pero aquella tarde, cuando sonó el teléfono en la estación, no tenía idea de que esa llamada en particular cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Frank, y llevo más de 15 años en la fuerza policial de una pequeña ciudad en Inglaterra. En este tiempo, he visto cosas que a otros les costaría imaginar. Pero el caso que me asignaron esa tarde aún me persigue, y sé que jamás lo olvidaré. Era un día gris y lluvioso, típico de Inglaterra. Estaba en la estación, revisando algunos informes, cuando el teléfono de la oficina sonó. Mi compañero, el sargento Thomas, respondió y al instante noté un cambio en su expresión. Algo en la llamada lo había puesto en alerta. Después de unos momentos me miró y dijo: «Frank, tenemos que ir a ver esto. Una mujer ha reportado ruidos extraños provenientes del sótano de su casa. Dice que está segura de que no es un animal». Al principio pensé que sería un caso sencillo. Tal vez algún animal se había colado en el sótano, o tal vez era una tubería vieja que hacía ruido. Pero en el fondo algo me decía que no sería tan simple. A veces en esta profesión desarrollas un sexto sentido, una especie de intuición que te advierte cuando algo está fuera de lo normal. Y en ese momento mi intuición estaba alerta. La casa en cuestión estaba en las afueras de la ciudad, en el borde de un pequeño bosque. Era una construcción antigua, de esas que parecen haber visto siglos pasar frente a sus ventanas. El tipo de casa que, en una noche oscura, podría protagonizar cualquier historia de terror. Cuando llegamos, la mujer que había llamado, la señora Ashcroft, nos estaba esperando en la puerta. Tenía unos 50 y tantos años, con el cabello canoso y un rostro que mostraba más preocupación que miedo. «Gracias por venir tan rápido, oficiales», dijo en cuanto bajamos del coche. No sé cómo explicarlo, pero algo no está bien. Los ruidos vienen de abajo, del sótano. Vivo aquí sola desde que mi esposo falleció, y nunca había escuchado nada igual. Sé que no es un animal, el ruido es humano. Nos condujo al interior de la casa, que estaba tan oscura como el cielo afuera. A pesar de que todas las luces estaban encendidas, había una especie de penumbra que parecía abrazar cada rincón. La señora Ashcroft nos llevó hasta una puerta al final del pasillo. Era una puerta de madera maciza, vieja, con una cerradura que parecía más ornamental que funcional. «El sótano está aquí abajo», dijo abriendo la puerta con manos temblorosas. «Los ruidos comenzaron hace unos días, pero anoche escuché pasos». Thomas y yo intercambiamos una mirada. Estábamos acostumbrados a manejar situaciones extrañas, pero algo en la voz de la señora Ashcroft nos hizo ponernos en guardia. Thomas sacó su linterna y comenzó a bajar las escaleras, mientras yo lo seguía de cerca. El aire en el sótano era frío y húmedo, como si no hubiera sido ventilado en años. La linterna de Thomas iluminaba las paredes de piedra, cubiertas de moho, y el suelo de tierra. No había ventanas, solo una oscuridad que parecía tragarse la luz.
A medida que avanzábamos, el sonido de nuestros pasos se hacía eco en el espacio vacío. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Thomas, su voz resonando en la penumbra. No hubo respuesta, solo el sonido de nuestra respiración y el latido de mi propio corazón, que parecía más fuerte con cada paso que daba. Caminamos lentamente por el sótano, inspeccionando cada rincón. Había algunos muebles viejos, cubiertos de polvo y telarañas, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando nos acercamos a la pared del fondo, noté algo que hizo que el pelo en mi nuca se erizara. Había una puerta. No era una puerta visible de inmediato. Estaba oculta detrás de unas cajas viejas. Parecía una puerta de madera pequeña y desgastada, como si hubiera estado allí durante décadas sin ser usada. Thomas y yo intercambiamos otra mirada, esta vez con una mezcla de sorpresa y precaución. ¿Sabía usted de esta puerta, señora Ashcroft?, pregunté, volviendo la mirada hacia la entrada del sótano, donde ella esperaba nerviosa. No, nunca había visto esa puerta antes, respondió con un susurro. Su voz estaba teñida de miedo genuino. Thomas se acercó a la puerta y con un gesto cuidadoso la empujó. No estaba cerrada con llave, y se abrió con un chirrido espeluznante. Detrás de la puerta había un pasillo estrecho, apenas iluminado por la linterna. El aire era aún más frío y olía a humedad y tierra mojada. «Vamos a necesitar refuerzos», susurró Thomas, y yo asentí. Pero algo en mí me decía que no podíamos esperar. Si alguien estaba allí abajo, no podíamos permitir que escapara. «Voy a echar un vistazo rápido», dije, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Thomas me miró con preocupación, pero asintió. Sabíamos que era una locura adentrarse en un lugar como ese sin más apoyo, pero a veces en esta profesión tomas decisiones en el momento, guiado por la intuición. El pasillo era angosto y las paredes parecían cerrarse a mi alrededor mientras avanzaba. La linterna apenas iluminaba unos metros por delante de mí, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Mis pasos eran lentos, cada uno dado con cautela, como si esperara que en cualquier momento algo saliera de las sombras. Después de unos minutos que parecieron horas, el pasillo se ensanchó, abriéndose en una pequeña habitación. La luz de mi linterna barrió el espacio, revelando algo que hizo que mi estómago se revolviera. Había un colchón sucio en el suelo, rodeado de latas de comida vacías, botellas de agua y papeles arrugados. En una esquina, una silla de madera vieja estaba inclinada, y sobre ella, un montón de ropa apilada. Pero lo que realmente me hizo detenerme en seco fueron las fotos. En la pared, colgadas con cinta adhesiva, había docenas de fotos. Fotos de la señora Ashcroft, tomadas desde fuera de su casa, algunas a través de las ventanas. Otras eran fotos de la casa misma, del jardín, del sótano, y entre esas fotos, había una que me hizo sentir un escalofrío helado en la columna vertebral. Una foto tomada desde el interior de la casa, de la sala de estar, como si alguien hubiera estado dentro mientras ella dormía. Sentí una oleada de pánico y asco al darme cuenta de lo que significaba. Alguien había estado viviendo en ese sótano, oculto, observándola, acechándola, y lo más aterrador de todo era que no tenía idea de cuánto tiempo llevaba allí, ni qué estaba planeando hacer. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta y regresar, escuché un ruido detrás de mí, un sonido suave, como de alguien moviéndose en la oscuridad. Giré rápidamente, enfocando la linterna en la dirección del ruido, pero no vi nada. Sin embargo, el miedo me atenazó como un puño, haciéndome sentir vulnerable, expuesto. ¿Hay alguien aquí? Mi voz tembló ligeramente, pero traté de mantenerla firme. El eco de mis palabras se apagó en la oscuridad, sin respuesta. Pero entonces lo vi, un destello de movimiento en el borde de mi visión, una sombra que se deslizaba en la penumbra. No estaba solo. Sentí un pánico creciente mientras retrocedía lentamente hacia la puerta por la que había entrado. No podía ver claramente quién o qué estaba en la habitación conmigo, pero la sensación de ser observado era inconfundible. Mientras retrocedía, mi mano derecha se dirigió instintivamente a mi pistola. Nunca antes había sentido una amenaza tan cercana, tan palpable. Entonces la sombra se movió nuevamente, esta vez de manera más clara. Era un hombre, delgado y encorvado, vestido con ropa vieja y sucia. Su rostro estaba cubierto de una barba desordenada,
y sus ojos, al reflejar la luz de mi linterna, brillaban con una intensidad perturbadora. ¡Alto ahí!, grité, apuntándole con mi arma. «Policía, no te muevas». El hombre se detuvo, pero no levantó las manos. En lugar de eso, me miró fijamente. Su expresión era una mezcla de desafío y locura. Durante un breve instante, pensé que no me haría caso, que avanzaría hacia mí con la intención de atacarme. Pero entonces, algo en él pareció romperse. Bajó la mirada y dio un paso atrás, levantando lentamente las manos en señal de rendición. «Está bien, murmuró. Su voz era áspera, casi un susurro. No hice nada malo. Solo quería un lugar para quedarme. Mientras lo observaba, noté que sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de nerviosismo. Había algo profundamente inquietante en él, algo que me decía que la situación era mucho más compleja de lo que parecía. Mantuve mi arma apuntada hacia él mientras retrocedía lentamente hacia la puerta, sin quitarle la vista de encima. «Thomas, ven aquí», llamé por el radio, sin apartar la mirada del hombre. «Lo tengo. Necesito que bajes ahora». En cuestión de segundos, Thomas apareció en el pasillo, su arma también desenfundada. Al ver al hombre, se detuvo en seco, evaluando la situación. El hombre no hizo ningún movimiento, pero sus ojos seguían fijos en mí, con una intensidad que me hacía sentir incómodo. «Frank, ¿estás bien?», preguntó Thomas sin bajar la guardia. «Sí, pero hay algo más aquí», respondí, señalando la habitación con un gesto de mi cabeza. «Necesitamos revisar este lugar». Thomas asintió y, manteniendo al hombre bajo vigilancia, comenzó a inspeccionar la habitación. Al revisar los papeles esparcidos por el suelo, encontró algo que nos dejó helados. Eran planos detallados de la casa de la señora Ashcroft, con marcas que indicaban entradas, salidas, y lo más perturbador de todo, horarios. «Este tipo estaba planeando algo», dijo Thomas en voz baja, levantando la vista hacia mí. «No sé qué, pero no me gusta nada esto». Con el hombre bajo custodia, decidimos registrar el resto del sótano. Sabíamos que había algo más, algo que todavía no habíamos descubierto. Mientras lo llevábamos de regreso al pasillo, noté que sus ojos se dirigían constantemente hacia un rincón oscuro de la habitación. Algo en ese rincón lo inquietaba, y eso nos puso en alerta. Nos acercamos al rincón, y fue entonces cuando descubrimos una trampilla en el suelo, cubierta por una alfombra vieja y polvorienta. Thomas y yo intercambiamos una mirada, sabiendo que no podía ser algo bueno. Con cuidado, levanté la trampilla, revelando una escalera que descendía aún más en la oscuridad. «¿Qué hay ahí abajo?», pregunté al hombre, que ahora estaba visiblemente agitado. Pero no respondió. En lugar de eso, se quedó mirando fijamente al suelo, evitando mi mirada. «No quiero volver ahí», murmuró, casi inaudiblemente. No quiero volver». Algo en su tono de voz me hizo sentir un escalofrío. Decidimos descender, sabiendo que lo que encontráramos allí podría ser mucho peor de lo que habíamos visto hasta ahora. La escalera era estrecha y los peldaños crujían bajo nuestro peso. Al llegar al fondo nos encontramos en una pequeña habitación, apenas más grande que un armario. La luz de la linterna reveló lo que parecía ser un pequeño escondite. Había más fotos en las paredes, esta vez de personas diferentes, y una mesa con varias armas encima. Pero lo que realmente nos dejó sin aliento fueron las cajas. Había varias cajas apiladas en un rincón, todas cerradas con candados. Al forzar una de ellas, descubrimos que estaban llenas de fotografías, documentos y, lo más inquietante, recortes de periódicos que relataban desapariciones no resueltas de personas de la ciudad y sus alrededores. Este tipo no es solo un vagabundo», susurró Thomas, su rostro pálido. «Es un cazador». Mientras registrábamos el resto de las cajas, encontramos algo que confirmaría nuestras peores sospechas. Un mapa con ubicaciones marcadas, todas ellas en los alrededores de la ciudad, y al lado de cada una fechas recientes. «Estaba planeando su próximo movimiento», dije, tratando de contener el terror que me invadía. «No sabemos cuántas víctimas ya tiene en su haber». Mientras inspeccionábamos más a fondo la pequeña habitación, encontramos algo que parecía un armario empotrado en la pared. No tenía manijas, pero al aplicar un poco de presión, la puerta se abrió revelando un arsenal. Había armas de fuego, cuchillos, cuerdas y otros elementos que no dejaban lugar a dudas sobre sus intenciones.
Era como si hubiéramos descubierto la guarida de un depredador, un lugar donde planificaba sus atrocidades. El hombre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, comenzó a reír, una risa baja, gutural, que reverberaba en la pequeña habitación. Nos giramos hacia él, y lo vi sonriendo de una manera que me heló la sangre. Era la risa de alguien que sabía que había ganado de alguna manera, incluso aunque estuviera esposado y bajo nuestra custodia. «Todo está listo», murmuró. «Ya está todo listo. No podrán detenerlo». Mis manos temblaban mientras lo sacaba de esa habitación. Sabía que teníamos que llevarlo a la estación, pero en el fondo no podía evitar sentir que algo terrible estaba a punto de suceder. Era como si, a pesar de todo lo que habíamos encontrado, aún no habíamos descubierto la verdadera magnitud de su locura. Cuando regresamos a la superficie, la señora Ashcroft nos esperaba en el pasillo, su rostro pálido de miedo. Intentamos tranquilizarla, pero no había palabras suficientes para explicar lo que habíamos encontrado en su sótano. Sabíamos que este caso no terminaría con la simple detención del hombre. Había algo más, algo que aún no comprendíamos por completo. En la estación, el hombre fue interrogado durante horas, pero no dijo mucho más. Su actitud desafiante no cambió, y cuando finalmente fue trasladado a una celda, no pude evitar sentir que, de alguna manera, había logrado lo que quería. Al revisar el contenido de las cajas y las fotos, encontramos pruebas suficientes para vincularlo con varios casos de personas desaparecidas en la región. Pero lo más inquietante fue descubrir que, en las últimas semanas, había comenzado a vigilar a otras personas. Personas que aún estaban vivas, pero que sin duda eran sus próximas víctimas. El caso se volvió aún más oscuro cuando, al registrar su pequeña guarida en el sótano, encontramos algo que nos dejó sin aliento: un diario, donde detallaba sus pensamientos y planes. Era un relato perturbador de un hombre consumido por una obsesión enfermiza, que veía a sus víctimas como simples presas en un juego macabro. Las autoridades se movilizaron rápidamente para proteger a las personas mencionadas en su diario, pero no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si no hubiéramos llegado a tiempo. Si no hubiéramos encontrado ese pasillo oculto. Si no hubiéramos descubierto su plan a tiempo. En los días y semanas siguientes, la casa de la señora Ashcroft fue revisada a fondo, y las autoridades confiscaron todo el material encontrado en el sótano. El hombre fue llevado a juicio, y aunque nunca confesó abiertamente sus crímenes, las pruebas eran suficientes para condenarlo. Sin embargo, la incertidumbre sobre cuántas víctimas tenía realmente, o cuántos más estaban en su lista, sigue siendo un misterio. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, vuelvo a esa casa, a ese sótano oscuro y húmedo. Me veo a mí mismo, sosteniendo la linterna, iluminando esas fotos en la pared. Y aunque el hombre está ahora tras las rejas, no puedo evitar sentir que su presencia aún se cierne sobre nosotros, como una sombra que nunca se desvanece. En esta profesión, aprendes a lidiar con el miedo, a enfrentarte a lo desconocido. Pero hay cosas que se quedan contigo, que te siguen incluso después de que el caso se ha cerrado. Este fue uno de esos casos. Un recordatorio de que el verdadero horror no siempre es lo que ves en las películas, sino lo que puedes encontrar al final de un oscuro pasillo, en un lugar donde nadie pensaría en buscar. Logramos sacar a ese hombre de la casa de la señora Ashcroft, pero en el fondo, sé que no logramos detener completamente lo que planeaba. Todavía me pregunto cuántas vidas más habría destruido si no hubiéramos intervenido. Todavía me pregunto qué habría pasado si no hubiera respondido a esa llamada. Y lo peor de todo es que, incluso ahora, no sé si alguna vez sabremos la verdad completa. Pero lo que sí sé es que esa experiencia me cambió para siempre. Y desde entonces, cada vez que recibo una llamada para investigar algo extraño, no puedo evitar sentir un nudo en el estómago, un recordatorio de que el verdadero peligro puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos.